antes de continuar, vamos a hacer push de estos cambios para que ustedes puedan acceder a esto. Entonces vamos a poner simulación de Spring cuando realiza la inyección de dependencia, ¿no? Dependency injection. ¿Sí? Voy a hacer commit y push de este código y pues ahora sí van a poder ustedes contrastar. Vamos a continuar con el ejercicio. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, solamente para emular lo que sucede, digamos, en un ambiente real, voy a crearme un branch. A ver, se va a llamar Dependency Injection Spring. ¿Sí? Así, le voy a poner ese nombre nada más. Y pues en este caso se puede notar que ya ha cambiado de branch, ¿no? Ya no estoy en el master, sino estoy en el branch que acabo de crear. Bueno, en este caso nosotros lo que vamos a hacer ahora es ya también probar, ahora que conocemos cómo Spring lo haría, qué es lo que Spring haría por nosotros, pues vamos a utilizar las características mismas de Spring. Entonces, en Spring, la inyección por propiedad, por ejemplo, requiere la anotación auto-wired, ¿no? En el atributo. Si nosotros vamos... por ejemplo, en realidad lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes de poner las anotaciones, vamos a causar algunos errores. En el manual provisto les he dejado unas líneas de código que ustedes pueden copiar y escribir aquí, ¿no? En la clase de iDemo Application, en la clase principal que levanta todo, a continuación pueden poner estas líneas, ¿no? Un system.out que imprima en consolita el resultado de obtener bins igual que la anterior manera. ¿Sí? Recuerdan esta opción de aquí arriba, hicimos que Spring cargue el bin por nosotros, ¿no? Esta de acá. ¿Sí? Entonces en este caso le estamos diciendo al contexto que obtenga un bin property based controller. Voy a importar esta clase getter based controller y constructor based controller. Obviamente va a fallar porque no he puesto las anotaciones correspondientes. ¿Sí? Por ejemplo, si voy a controller, voy a borrar esto por un momento. Quiero provocar fallas. En realidad todo lo anterior hubiese funcionado sin necesidad de ninguna de estas anotaciones. Lo propio para... Bueno, aquí este no tiene, nunca tuvo. Bueno, si yo trato de ejecutar este código, va a fallar porque Spring no va a encontrar ningún bin. No hay ningún bin que detecte con este nombre, con Property Based Controller. O sea, hace un escaneo Spring de todas las clases bajo esta paquetería, bajo la paquetería de DIDemo Application, y trata de buscar componentes de Spring. Como ninguno de estos está marcado como componente, no lo va a detectar. Voy a correr este código. Y aquí están los errores, ¿no? Lo primero que me dice es no hay una definición, excepción, ¿no? Lo que es, miren, la factoría de bins de Spring te dice que no hay ningún bin de tipo, no hay ningún bin que califique al siguiente tipo, ¿no? Property Based Controller, no hay ninguno que esté disponible. ¿Por qué no hay ningún bin? Porque no hay ningún componente de ese tipo. Entonces, lo que necesitamos hacer es, por ejemplo, en Property Based Controller, adicionar, podría basar con @component, pero como este es un controlador, le vamos a decir que es @controller propiamente. Vamos a regresar al código, atrás. A getter le decimos lo mismo, que este es un controller. Regresamos a la navegación y este constructor based controller lo propio, ¿no? Le decimos que también es otro controlador. Volvemos a ejecutar una vez más y vamos a volver a tener algunos problemas más. Bueno, en este caso lo que nos dice es lo siguiente, ¿no? Constructor Based Controller requiere un bin de tipo Greeting Service. ¿Dónde está el problema? En Constructor Based Controller. ¿Por qué? Porque requiere un bin de este tipo.
Recuerden, esta es la interfaz. Dice, y no pudo ser encontrada. Entonces veamos qué es lo que sucede. Yo presiono, por ejemplo, mi máquina control O para navegación. Copio el nombre del log. Voy a ese controlador en cuestión. Y aquí mismo me salta el código en rojo, ¿no? Que dice, no se puede realizar un auto-wiring a Greeting Service Implementation. El tipo no ha sido encontrado. ¿Por qué? Porque no es un componente, no es un bin. Esto no es un bin. Entonces, para empezar, tendríamos que anotar como un servicio, asegurarnos de que esto tenga la anotación de servicio, pero no la interfaz, sino la implementación como tal. Esto tendría que tener la anotación service. Es un componente de tipo servicio. Si voy regresando a mi código, ha desaparecido esa anotación. ¿Por qué? Porque a momento, claro, la interfaz no tiene ninguna anotación de tipo service, no es un componente como tal la interfaz, pero uno de sus implementors, una de las clases que lo implementa, en este caso sería que acabamos de hacer la anotación, Greeting Service Implementation. Esa ya es un componente de Spring. Lo hemos anotado con @service hace unos instantes. Entonces, Spring es suficientemente inteligente como para darse cuenta que tiene que buscar todas las clases que implementen de esto y ver aquellas que estén marcadas como componente. En este caso más específico como servicio. ¿Sí? Entonces, si trato de volver a correr, lo que va a suceder es que esta vez sí va a encontrar. Aquí hay algo más. Ya no es el problema de los bins que cualifican o no. Tienes un null pointer exception y te dice en say hello property based controller.java aquí. En realidad esta es una inyección por propiedad. Tendría que tener en la propiedad la anotación auto-wired. Y miren, ¿no? El código se pone de color que te da una alerta y te dice la inyección por atributo, o sea, por propiedad, no es recomendada, no es una buena práctica, ¿no? No deberían realizarlo. El mismo IDE te ayuda a identificar las malas prácticas de programación. Si esta vez se ejecutó, el problema ya no se va a replicar en este problema en específico. Vamos a ver si necesito algún otro auto-wired más. ¿Ustedes dónde podrían decir que necesitamos el auto-wired? ¿Dónde más nos falta? En nuestra inyección basada por setter, ¿no? Getter, setter, los accesores. Aquí, ya no en la propiedad, ya no voy a poner la anotación de auto-wired en la propiedad, sino voy a utilizar la inyección por setter. Voy a decir, esto es auto-wired, pero estoy diciéndole auto-wired al setter. Entonces esto, al detectar que esto necesita un greeting service, va a hacer la inyección de este servicio y lo va a asignar a esta propiedad. Totalmente equivalente al anterior caso, lo mismo. Esta vez ya no hay ningún problema. Si ustedes se dan cuenta, nos han aparecido dos errores. Uno, porque faltaba el auto-wired en el controlador basado en getter y en el controlador basado en property. ¿Y por qué no ha aparecido el mismo problema en el constructor based controller? Si venimos aquí, ¿alguien ve un auto-wired por aquí? No hay. ¿Cuál es la respuesta a las personas que manejan Spring? Lo habíamos visto en las diapositivas de ayer. Hacer esto una inyección por constructor. No voy a poner la anotación aquí, ni tampoco en un setter si lo hubiera. Puedo poner la anotación aquí. Puedo volver a ejecutar el código y tampoco va a haber ningún problema. Vuelve a imprimir Hello Spring, Greeting Service, Greeting Service, Greeting Service. No hay ningún problema, funcionan los tres casos. Pero en este caso, Spring, al detectar que hay un constructor
que recibe una propiedad y que esa propiedad está marcada como un componente, entonces automáticamente asume que no necesita que tú le pongas el auto-wired, ¿no? Es el comportamiento por defecto que tiene Spring, ¿sí? Entonces, incluso escribes menos líneas de código. Claro, corres el riesgo de que alguna persona, no sé, de repente pueda modificar algo, ¿no? De repente borra tu constructor y dice, ¿por qué han hecho eso? Tal vez eso no es necesario y simplemente necesito un constructor vacío, ¿sí? Bueno, esto haría seguramente una persona sin experiencia, pero es posible. Y obviamente, ¿qué va a suceder? Al correr la aplicación, cuando alguien haga ese cambio, ya falla, ¿no? Hay errores. Bueno, si comento por un instante este test, no quiero que el error esté enfocado en el test mismo como tal, sino en nuestro controller. Pues ya tienes un null pointer exception, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás inyectando el atributo necesario. Si vas al controller, te está diciendo, quieres utilizar say greeting de greeting service, pero nunca inyectaste el greeting service. Puede haber ese problema. Algunas personas, para evitar eso, lo que hacen es explícitamente dejan el auto-wired, dejan esa anotación para que alguna persona por algún error no lo borre, ¿no? Y sepa que este atributo está siendo utilizado por inyección. Pero como es el comportamiento por defecto, eso no debería pasar, ¿no? No es necesario esto y todos deberían tener cuidado. De aquí en más, sabiendo esto, deberían tener cuidado de que tener mucho cuidado en los componentes que tienen constructores, ¿no? Porque puede estar dándose perfectamente la inyección por constructor. Nada más. Bueno, hasta ese punto vamos a hacer un commit. Perdón, donde estaba la clase el test, quiero revertir esto. Esto sí lo necesitamos. Ya está. Y ya no es ahora una simulación, ¿no? Sino es dependency injection utilizando Spring, ¿verdad? Dependency injection utilizando inyección con Spring, ¿no? Si quieres, en otras palabras, con auto-wired. Wow. Utilizando las otras anotaciones para los componentes de manera genérica. Componente. Claro, en específico, ¿no? Del componente que se trata en particular. Y de esto le voy a dar commit y push. En el entendido de que hay muchas personas que son nuevas en lo que es JIT, observen lo siguiente, ¿no? Voy a ir a la clase, voy a ir a esta clase, que es la principal de iDemo Application, y ustedes ven, ¿no? Por ejemplo, en la línea 19, 20 y 21 es lo último que hemos hecho, ¿verdad? Además, si hago clic derecho aquí y le digo Annotate, se ve quién ha hecho el cambio, ¿no? Casi hoy día, este es el último cambio, el que está siempre marcado entre asteriscos. Te avisa la hora más, incluso puedes configurarlo. Este es el último commit que hemos realizado. Si quiero incluso, si hago de nuevo en Annotate, aquí está, ¿no? El mensaje dependency injection utilizando Spring, bla bla, el mensaje que hemos hecho, quién ha sido el autor, el hash correspondiente o el código correspondiente al commit, la fecha y demás. Bueno, miren lo que pasa. Vamos a hacer que eso desaparezca, ¿no? ¿Qué pasa si me voy al master, ¿no? Miren, aquí arriba JIT me maneja mis branch locales y los branch remotos. En este caso, la versión de la verdad está en mi branch local, ¿sí? En realidad en ambos, porque he hecho push, ambas cosas están sincronizados. Pero voy a ir al master y al master le voy a decir checkout, ¿sí? O sea, quiere decir, quiero que me muestres lo que está en el branch master. Y en el branch master, ¿qué ha pasado? Si voy a la misma clase, esta es, ¿no?
DI Demo Application, no hay los cambios, obviamente. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer, básicamente, sería primero movernos al branch master, ¿sí? Y decirle que queremos hacer un merge, ¿no? En este caso, tú vienes a la opción de JIT y podrías decirle, quiero hacer merge de los cambios. Esto detecta automáticamente dónde hay cambios. Por ejemplo, te dice, en el remoto, en Dependency Injection Spring, ahí hay cambios. Entonces seleccionas y dices, quiero hacer merge de esto. Traer todos los cambios que han sucedido en ese branch y traerlo a mi master. Si hago eso, me dice, no, se actualizó la información y estas son las clases que se han traído. Si ahora reviso, y ya está, ¿no? Y seguimos en el branch master, ¿sí? Si cambio de branch y voy de nuevo al Dependency Injection, es lo mismo. Si regreso al master, es lo mismo, ¿sí? Bueno, estoy yendo y viniendo, es la misma información, están sincronizados. Bueno.